Hola mis queridos amigas, bienvenidos a un nuevo video. Después de tantos días grises, lluviosos y fríos que hemos tenido, mi jardín aún sigue lleno de vida y color. Y hoy quiero compartir con ustedes cómo le hago para lograrlo. Antes de sumergirnos en lo que es la decoración navideña, quiero compartirles cómo me estoy preparando para las bajas temperaturas y así proteger algunas de mis plantas del frío, entre ellas geranios, begonias y entre otras que son de mis plantas favoritas. También voy a mostrarles algunos pequeños trasplantes especiales que estaré haciendo para que mi jardín siga hermoso por mucho más tiempo, ya que muchas plantas ya están entrando en reposo. Y bueno, como pueden ver, aquí en mi jardín delantero todavía tenemos muchísimo color a pesar del frío. Miren estos hermosos geranios, ¿no están preciosos? Estos son de mis favoritos porque son súper resistentes. Muchas personas piensan que no aguantan el frío, pero fíjense que con la protección adecuada pueden seguir floreciendo incluso en temperaturas bajas. Miren ese color tan vibrante. ¿Ven qué saludables aún se encuentran? El secreto es protegerlo de las heladas directas para mantenerlas donde reciben suficiente luz durante el día. Y algo súper importante que he aprendido, no todas las plantas necesitan el mismo tipo de protección. Algunas, como estos geranios, solo necesitan cobertura en las noches más frías. Otras necesitan ser trasplantadas a macetas para poder moverlas cuando sea necesario. Como pueden ver, aquí tengo más hermosos geranios, en los cuales todos estos también serán removidos para resguardarse al igual que a los otros. Pero antes que nada, acompáñenme a mi jardín trasero, ya que tengo algo que mostrarles. Miren, aquí tienen mi pequeño invernadero. No saben cuánto amo este espacio. Literalmente es mi secreto para ahorrar dinero, porque ya no tengo que comprar las mismas plantas cada año, las que son anuales, ya que si las dejo afuera en el invierno se mueren con el frío y ya no regresan. Entonces yo me las traigo aquí, las guardo protegidas y así puedo disfrutar de mis plantas favoritas todo el año. En un momento les muestro paso a paso cómo yo lo hago y la manera que me funciona. Pero antes quiero que sepan algo importante. Ya con la ayuda de mi esposo ya se limpió y se desinfectó este invernadero completamente de insectos, porque ese paso es súper crucial para evitar que las plagas se propaguen. Y bueno, amigas y amigos, después de haberles mostrado mi pequeño invernadero donde voy a resguardar todas las plantas que quiero mantener durante todo el invierno, ahora les muestro esta área de mi jardín trasero donde tengo algunos geranios que estaré removiendo para trasplantarlos y resguardarlos antes de que bajen más las temperaturas. Quiero mostrarles estos geranios que están aquí, ya que como pueden ver, algunos no lograron florecer. La razón es que estos son esquejes que yo misma planté hace ya unos meses y esta área tiene demasiada sombra por todos los árboles que han crecido bastante. Los geranios necesitan sol pleno para florecer bonito y aquí simplemente no les llega suficiente luz, y más ahora en otoño que casi el sol no lo podemos apreciar, pero no importa, igual los voy a resguardar en el invernadero que les acabo de mostrar. Lo importante aquí es aflojar bien la tierra, primero sacar la plantita con mucho cuidado para no dañar las raíces y colocarla en una maceta con un buen drenaje.
Y algo muy importante que no pueden olvidar, siempre agregar fertilizante cuando trasplanten, ya que las plantas sufren un poco de estrés, entonces necesitan ayuda extra para recuperarse. Yo estoy usando este que es específicamente para plantas recién trasplantadas y es orgánico. Le pongo una cucharadita alrededor de la base, así sin tocar directamente el tallo. Este fertilizante les ayudará a recuperarse del estrés de trasplante, adaptarse rápido a su nuevo entorno y les da todos los nutrientes que necesitan para establecerse bien y mantenerse fuertes durante todo el invierno en el invernadero. Y bueno, antes de continuar, mis chicas y chicos, quiero mostrarles todas estas bellezas que están aquí y les quiero compartir algunas plantitas que estuve recientemente adquiriendo y son algunas hostas y entre ellas son estas que me tienen encantada. Y bueno, la primera hosta que les quiero compartir es esta hermosísima hosta llamada Morning Star. La verdad que me encantó el follaje que tiene. Y bueno, la siguiente es esta otra que estuve adquiriendo. Esta planta se llama June y estas plantas son perennes de sombra de fácil cuidado, valoradas por su follaje atractivo, que existe una gran variedad de colores, tamaños y texturas. La siguiente hosta que estuve adquiriendo también es esta hermosura llamada Glad Tidings, la cual pagué por ella $10.98. Me encantó ya que, como ven, tiene un verde amarillento, ya como va pasando la temporada va cambiando a un color más dorado. Y esta otra belleza es Agae. Miren esos bordes amarillos cremosos hermosos. Esta hosta se pone enorme, como de 1 metro de ancho. Me encanta lo que es para mi área con sombra. Probablemente la mayoría de las que les estoy mostrando las voy a trasplantar ya a principios de primavera. Pues como ven, ya viene el invierno, ya estas van a empezar a agarrar su color como amarillos, a caerles el follaje y todo eso. Y como ahorita hay mucha lluvia, yo pienso que estas plantas van a durar muy poquito, pero como sea, ya las tengo para la otra temporada que viene. Y otra de las hostas que me tiene súper feliz es esta hosta llamada Patriot, que es muy popular en los jardines. La verdad que me encanta esta y estuve pagando lo que es 30% de descuento, ya que en esta temporada las plantas que les van quedando les van rebajando, así que aproveché esta ganga.
Y la última que tengo para mostrarles es esta hosta llamada So Sweet Hosta. La verdad que me encanta también esta. Por esta también estuve obteniendo lo que es un descuento. La verdad que me encanta el follaje y como ven pues la mayoría son parecidas pero todas son totalmente diferentes, mis chicas. Y bueno, lo siguiente que les quiero compartir también son estas bellezas de bulbos de tulipanes, las cuales las estuve adquiriendo recientemente, ya que como saben algunos, yo soy amante de los tulipanes. En mi casa ya tengo trasplantado algunos tulipanes y estoy emocionada de integrar estos nuevos. Cada paquetito obtiene 5 bulbos y estuve pagando lo que es entre $7.99, $8.99 y entre otros que no se los estoy mostrando aquí. Estos tulipanes tienen doble flor y la verdad que son de mis favoritos. Estaré súper feliz agregando estas nuevas bellezas a mi jardín. Y bueno, otra cosita que les quiero compartir, amigos y amigas, es que estuve ordenando lo que son unas raíces de peones con colores súper hermosos. Los estuve ordenando en esta compañía Holland Burn Farms. Cada paquete trae 3 raíces y ordené lo que son 2 paquetes. Estos los estaré trasplantando de ya antes de las heladas o probablemente a principios de la próxima primavera. La verdad que se mirarán hermosos en mi jardín en esta próxima primavera 2026. Rápidamente les comparto lo que conseguí en Home Depot y es este nuevo calentón para mi greenhouse, el cual me costó casi $50 y es que miren, este palma me costó casi $200 en el 2022 con su termostato, pero saben, sentía que no tenía mucha potencia, así que ahora este es el que mantendré en mi greenhouse ya que calienta súper bien. $50 bien invertidos, ya saben, no siempre lo caro es mejor. Y como vieron, trabajé hasta que oscureció, pero valió la pena. Hoy es otro día y miren cómo amaneció mi greenhouse llena de vida. Le agregué macetas colgantes para aprovechar más espacio y poder meter aún más plantitas. Aquí tengo lo que son suculentas, geranios, impacientes, algunas tropicales y todavía me faltan más geranios que desenterrar del jardín, también algunas begonias y entre otras, y ponerlas en macetas para guardarlas aquí mismo. Y ¿saben qué? No necesitan gastar mucho dinero para darles un hogar a sus plantitas. Con amor y creatividad, cualquier espacio se convierte en un refugio perfecto. Cada día le voy agregando más y más plantitas, ya que esto apenas empieza, pero ya me tiene enamorada. Mi rinconcito verde, mi lugar feliz.
Miren lo que estoy haciendo aquí, como removí algunos geranios que tenía aquí para resguardarlos del frío, decidí agregar lo que son pansies y hostas, y estas serán unas de mis aliadas para el invierno porque aguantan el frío sin problema, aunque sea por algunos días más, ya que las hostas entran en estado latente y pierden sus hojas. Y bueno, la mayoría de la gente guarda todo cuando llega el frío, pero yo prefiero seguir disfrutando de color en mi jardín. Es cuestión de saber qué plantar y cuándo. Así mantengo este espacio alegre y bonito hasta que lleguen las heladas. A mí me encanta agregar lo que son plantitas nuevas, no importa las que sean, pero quiero ver flores en mi jardín, chicas. Y para cerrar, quiero mostrarles estas preciosuras de vincas súper resistentes que planté a principios de verano, adornando hermoso este jardín frontal. Crecieron espectaculares hasta que empezó a llover sin parar y comenzaron a resentirse. Pero mírenlas, aún siguen hermosas, resistiendo como guerreras estas temperaturas que van bajando. Ya estoy soñando con la próxima temporada para volver a llenar todo de vincas porque estas flores me tienen completamente enamorada. Ya estuve recolectando algunas semillas para no perderlas por completo. Si a ti también te encantan las vincas, cerecitas, chulas o chabelitas, no sé cómo le digan en su país, déjame un comentario, y si este video te inspiró, regálame un like y suscríbete para más videos de decoración y tips de jardín. Nos vemos en el próximo video, familia.